Pues bienvenidos y bienvenidas a la trastienda de Pérgamo, emitiendo desde Casa V en pleno barrio de Lavapiés de Madrid. Yo soy María Treviño y no solo tenemos la suerte de contar con un público magnífico que nos acompaña el día de hoy, sino que está con nosotros Patricia Rosas Lopategui, grandísima investigadora, ensayista mexicana y sobre todo la biógrafa de una autora imprescindible en el mundo, pero para las letras latinoamericanas, para empezar, Elena Garro. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos un fuerte aplauso a Patricia, por favor. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde-noche para hablar de Elena Garro. Bueno, Patricia querida, yo creo que justamente todos y todas deseamos saber cómo llega Elena Garro a tu vida para que luego se transforme en este grandísimo proyecto que es seguirle la pista desde que la conociste, desde que llegaste a su obra, pues hasta la fecha, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Bueno, es una historia muy larga, pero les haré una síntesis. En 1977 yo estudiaba la carrera de Letras Españolas en el Tecnológico de Monterrey Anda. y en el Seminario de Literatura Mexicana tuve la gran fortuna de leer Los Recuerdos del Porvenir. Estamos hablando de 1977, cuando Elena Garro vivía aquí en Madrid. Estaba en el exilio. Estaba en el exilio viviendo y pasándola muy mal, más bien sobreviviendo, en la miseria, en el descrédito, en la soledad absoluta, acorralada, ¿no? Acosada y bueno, sobre todo en el hambre. De hecho, de mayo a agosto del 78, Elena Garro y su hija Elena tuvieron que vivir en un asilo para mendigos, porque no tenían para pagar el hostal. Situación muy, muy trágica. Entonces, Totalmente. en ese año del 77 leí Los Recuerdos del Porvenir y obviamente fue una novela que me impactó, que desde ese momento, Elena Garro no me dejó ni yo a ella, ¿no? Y la razón por la que me impactó esta novela fue porque a la par que estábamos leyendo Los Recuerdos del Porvenir, leímos a los escritores del canon, ¿no? Ujú. Leímos a Carlos Fuentes, La región más transparente, Artemio Cruz, obviamente los escritores de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela, entre otros más. Entre otros. Y Elena Garro me impactó porque me pareció que era una escritora mucho más agresiva, vamos a decirlo de alguna manera, en su análisis del sistema político posrevolucionario mexicano, Claro, y que su la manera traición a la eso revolución. es, y su manera de relatar no se parece ni a la de Mariano Azuela, ni incluso a uno que yo adoro, Juan Rulfo. Mm, Se nota que ella tiene una corriente totalmente distinta y que aún así no se terminaba de mencionar, ¿no? exactamente, exacto. Sí, porque en Elena lo que nos va a impactar es no solamente esa crítica, Ujú. ese desmantelar la historia oficial de la traición a la revolución, sino también el manejo del tiempo, que no hace absolutamente ningún otro escritor mexicano, Correcto. ¿no? O sea, que por un lado tenemos el manejo occidental, que nos llega con la conquista española, el pensamiento, de Occidente, pero por otro lado, Elena yuxtapone, contrapone el pensamiento, la cosmovisión mágico indígena, ¿no? Claro. Y luego el lenguaje, que es un lenguaje muy lírico, muy poético, muy insólito, todas sus metáforas. Y bueno, en fin, y además, Elena es una escritora tan amplia, me parecía tan diferente, no solo por estas características, sino también porque una mujer que abarcaba absolutamente todo el cosmos mexicano. Claro. También hace todo un análisis muy profundo de la condición de la mujer. Yo era muy joven en esa época y yo me identifiqué con todos sus personajes, ¿no? Con Isabel, con Conchita, con Julia, etcétera. Todas Maravilla. mujeres silenciadas, ¿no? La sociedad patriarcal muy bien Muy bien descrita. descrita, Sí. totalmente. Entonces, en ese momento, desde el 77, Elena se convirtió en mi proyecto de vida. Vaya, es que ya son bastantes años que
bueno, que vas tras la pista de Elena, ¿no? Exacto. Pues fíjate, yo creo que tú y casi todos y todas entramos por los recuerdos del porvenir. Es una novela que estoy totalmente de acuerdo contigo, te impacta porque, y es como le digo yo a mis clientes en la librería, nunca has leído nada así. No, exacto. Y de momento nadie me ha venido a decir lo contrario, nadie me ha dicho, claro que sí, esto ya tal. Em, entonces, yo tenía claro hasta hace unos días que Los recuerdos del porvenir era la manera de conocer la escritura de Elena Garro y claramente buscar su poesía, buscar su teatro, pero me he dado cuenta que la manera de conocer realmente a Elena Garro es, a propósito de este libro por el que estamos aquí reunidas hoy, Memorias de España de 1937, que lo acaba de editar la editorial Bamba, Sí, em, que es un momento de la vida de Elena muy jovencita, sí. 20 años, Ujú. recién casada con Octavio Paz, en el que la invita a un congreso, bueno, más bien a Octavio le invitan a un congreso de intelectuales en Valencia, que ahora me encantará que nos cuentes un poco qué encontramos en este libro, porque me da la sensación de que después de esto es de donde pasa luego toda esta gran leyenda negra que tiene Elena Garro sobre su persona. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué encontramos en estas Memorias de España de 1937? Pues miren, efectivamente, Elena Garro se casa con Octavio Paz el 25 de mayo de 1937 y a las 2, 3 semanas se embarcan, no, bueno, salen rumbo a España, con el propósito de participar en este segundo congreso de Eso es, escritores, e intelectuales que van a apoyar la república, ¿no? eso es. Y, yo he propuesto, ¿no? Esta es mi propuesta en un libro que titulé El asesinato de Elena Garro, Ujú, que publiqué en el año, bueno, ese libro tiene 2 ediciones, la primera es del 2005, que no está completa porque en aquel momento no pude terminar de hacer la investigación, y hice una segunda edición en el 2014. Y precisamente para entender el origen de la leyenda de Elena Garro, había que remontarnos desde las Memorias de España 1937. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida de Elena Garro precisamente queda truncado en el momento en que se casa con Octavio Paz. Y lo que yo menciono en este libro es que esa leyenda negra no comienza en el 68. La leyenda negra comienza desde que se hace novia de Octavio Paz, desde claro, el momento en que ella acepta hacerse novia de Octavio Paz, porque Octavio Paz va a ser como producto de la sociedad patriarcal mexicana, un hombre muy controlador, muy egoísta, muy narcisista, que no va a querer la competencia en casa, ¿no? Es claro, decir, obviamente quiere una mujer inteligente, brillante, culta, que habla idiomas, pero únicamente para su servicio, ¿no? efectivamente, Y nada más. Entonces, este libro es fundamental, Memorias de España 1937, porque nos va a marcar precisamente el inicio de esa leyenda negra, ¿no? claro. Que comienza desde el noviazgo. Bueno, el noviazgo, ¿cómo me di cuenta recientemente que en realidad la leyenda negra comienza con el noviazgo? Es Ujú, con un diario de Elena Garro adolescente, que acabo de publicar el año antepasado, en el 2023, en un libro que se titula Elena Garro sin censura. ujú. Ahí aparece un diario de Elena Garro cuando ella tenía 15 años, y en Tantas ese cosas que quedan todavía por saber, sí. es que es una figura, bueno, sí, Es síguenos una contando. figura que estamos apenas Estamos apenas desentrañando, desentrañando. Incluso yo, imagínense que desde 1977 estoy siguiendo la pista de Elena. claro. Apenas hace 2, 3, 4 años que descubrí este diario, Ujú, y en el que ella menciona cuando conoce a Octavio Paz, cómo la persigue, cómo la acosa para que acepte ser su novia, y finalmente ella lo hace. Bueno, y el matrimonio y todo, y ustedes van a descubrir en este estupendo libro, Memorias de España, esa gran diferencia que había entre Elena Garro y Octavio Paz.
¿no? Claro, porque aquí, entre otras cosas, nos encontramos con lo que aparentemente se podría llamar la superficie, que es todos estos grandes nombres de la época que se reúnen, porque a Octavio le invita Pablo Neruda y Rafael Alberti a asistir a este segundo congreso de intelectuales antifascistas por la defensa de la cultura Sí, en España, en plena guerra. sí, Que eso a mí me pareció interesante y chocante desde que me enteré de que esto comenzaba de esta manera. Y a Elena también, que ese es algo a lo que yo no sabía dónde iba todo esto. Y por eso te pregunto, ella se embarca en esta aventura, bueno, en esta aventura, ¿no? En esta odisea con Octavio, conoce a toda esta gente, se hace muy amiga de Luis Cernuda. Bueno, es que tengo aquí una nota con todos los nombres, algunos de los nombres que me encontré por ahí, ¿no? Miguel Hernández, Robert Capa y su mujer, Gerda guerra. Taro, Manolo Altolaguirre, María Zambrano. Por nombres tenemos aquí a toda la clave del momento. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué se da cuenta ella tan pronto que vuelve problemático que ella esté escribiendo sobre esto? Bueno, en primer lugar, se da cuenta de la hipocresía de estos intelectuales, ¿no? Ya. De todos estos intelectuales que están en realmente, promoviendo de alguna manera su obra, su escritura, su nombre, y vemos las rencillas entre ellos. Em, por ejemplo, Pablo Neruda, que no le habla a César Ay, Vallejo. bueno, qué pobre. Es que lo de César Vallejo a mí me ha dado muchísima pena. Mucho, o sea, ya sabíamos que era una figura triste, pero luego lees esto y dices, pero ¿qué pasaba ahí? Que el pobre César era también perseguido por Pablo Neruda. Exactamente. Es decir, estas rencillas entre los escritores ególatras, que en realidad lo único que les importa es su obra, ¿no? Estar escribiendo, produciendo en el contexto, en el trasfondo de la guerra, pero que realmente no están, ni preocupados ni sensibilizados para lo que está padeciendo el pueblo español en ese momento, Claro, ¿no? vemos ahí banquete y banquete, y nos llevaron entonces a este hotel y a este cual. Y digamos que lo que hay en medio son, pues, las bombas, Exacto. la gente en la calle yaciendo, estos encuentros con linterna de: "¿Y ustedes quiénes son?". Pero esos son como circunstancias, pesquisitas que viven los intelectuales, porque lo importante aparentemente es: "Ay, que me publiquen mi cuento, Exactamente. que mi poema salga, que se enteren que yo escribí este canto", ¿no? Exacto. Exactamente, Claro, exactamente. De hecho, a Octavio Paz, Manuel Altolaguirre le publica, Pasado en claro y otros poemas sobre la Guerra Civil Española en Valencia, ¿no? claro, En ese momento. Entonces, del Congreso. a ellos lo que les preocupa es su obra, su nombre, irse colocando, ¿no? Mm, Irse haciendo, un nombre. sí, claro. Exacto. Y Elena no, Elena es como como una testiga, ¿no? Que está observando a todos estos Sí, a todos intelectuales. estos intelectuales, porque además ella aparentemente fue como de arrimada con su marido, ¿no? O sea, me Claro, me la traje conmigo. sí, Y ahí se empieza a notar ya un tono, ¿no? sí, Porque cómo la trata a ella, perdón, cómo la trata él a ella de: "Y tú cállate", vamos, o sea, no sé cuántas veces he contado cuando la manda a callar, y eso le da pie a los otros a mandarla a callar también, porque tú eres una muchachita, porque claro. tienes 20 años, Por ¿no? eso comentaba que hay la leyenda negra, en realidad, en contra de Elena, uno de los principales instigadores de esa leyenda negra fue Octavio Paz, Claro. y esto lo hace desde el noviazgo, ¿no? Siempre desacreditarla, eres una mentirosa, eres una tonta, cállate, no sabes lo que dices, ¿no? Y este es exactamente un leitmotiv que lo vemos en estas memorias, ¿no? Que Efectivamente. Elena, captura, recuerda todas esas escenas. Siempre es: "Qué bien mientes", y "Cállate", ¿no? Una y otra vez. Exacto. Y ella, pues claro, viendo la realidad, que es la única realidad que está pasando, porque el Congreso es realmente lo que desentona en todo esto. Sí, Hay un pasaje, Patricia, que a mí me encantaría me encantaría que leyeras, si no te importa, es un pasaje muy cortito en la página 119,
cuando van a la casa de Antonio Machado, Sí, porque yo no sabía que me iba a encontrar con esto por aquí y me ha emocionado mucho, o sea, me ha dejado muy impresionada, pero porque creo que esto resume muy bien cómo ella se queda totalmente en blanco de lo que ya venía viendo todo este tiempo. Esto es ya casi al final del viaje sí, y parece que el resto no ha entendido nada. exacto. Entonces, si no te importa, Sí, sí, claro, en lo podemos leer, sí, con mucho en la gusto. página 119, desde donde pone Paz y Serrano, refiriéndose a Octavio Paz y a Serrano, eso es. sí, okey. Bueno, Adelante. vamos a leerlo. Dice: Paz y Serrano trataron de hablar de guerra, de poesía, y yo tuve la sensación de que ninguno de los 2 se había enterado de la guerra, y de que solo sabían que una enorme tragedia, una tragedia imprevista y sangrienta, se abatía sobre ellos como sobre toda España. Si había alguien que pudiera ilustrar lo que sucedía en España, eran Antonio Machado, su madre y su hermano Manuel, que estaba del otro lado. Me preocuparon los Machado. Escuché hablar a la viejecita de Manuel con la misma voz con la que se refirió a su otro hijo, Antonio. Era una pequeña figura goyesca con su falda negra acampanada hasta los tobillos, su blusa negra de manga larga y su pañoleta bien colocada sobre la cabeza. Y para mí, la madre de los Machado, quedó como la imagen de España, a la que todos iban a fisgar, a comentar, para luego decir, yo la he visto, y después, nada. Me disgustó tomar parte en la fila de fisgones y lamenté haber entrado en aquella casa de jardín deshojado y tan callada, que volví a Valencia sin palabras. Vamos a dejar unas líneas para cerrar este segmento. Si alguna imagen me quedó de España, fue la imagen de la madre de Machado, de pie en aquel comedor por el que zumbaban moscas. Es que se me pone la piel de gallina, vamos. Bueno, y así como esta semblanza, también tenemos la semblanza que ella hace de César Vallejo, de Miguel Hernández. De Ella no Cernuda, sí, conoció, sí. obviamente, no conoció a Federico García Lorca, pero había oído hablar mucho de él. Y hay un momento en que ella le preguntan a uno de los amigos de García Lorca que cómo era, ¿no? Y Es él le cierto, narra, sí. claro. Ujú. Entonces, después de que queda patente, porque ya para este punto, cuando estamos leyendo esto, no solo estamos nosotros igual de desentonados que ella, sino que para el infortunio suyo vuelven a México. Y entonces sucede lo que yo he llamado la injusticia literaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando vuelven a México? Así, o sea, en resumidas cuentas, ¿no? Sí, Porque por hablar tú y yo, 5 horas y media aquí y sí, acampamos, si así quieres. es. Pero vamos, vuelven a México porque, claro, un dato muy importante es que esto ella no empieza a escribirlo formalmente hasta 40 años después. Esto no se publica enseguida cuando vuelve. No, claro que no. Y si les parece bien, les puedo dar el paratexto de las Memorias de España, que tiene una historia bastante convulsa y se conecta exactamente con lo que me acabas de preguntar. Cuando ellos regresan a finales, bueno, Elena Garro comentó en una entrevista que ellos regresaron a México a finales de no, en diciembre del 37, pero que llegan en sí a la ciudad hasta principios del 38, ¿no? En fin, es finales del 37, principios del 38. Bueno, ¿qué sucede? Obviamente, a partir de ese momento, Octavio Paz va a impedir que Elena Garro continúe con sus proyectos de vida. Elena Garro, antes de casarse con Octavio Paz, era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ujú, era coreógrafa del teatro universitario, era efectivamente. actriz, había participado en Las Troyanas, que la habían puesto en escena en Bellas Artes. Claro, o sea, ella ya tenía su vida más o menos dentro del mundillo y estaba bien. Claro, Estaba, o sea, era conocidilla, ya estaba bien por ahí. exacto, totalmente. Y era también bailarina, había estudiado ballet clásico y ballet
folclórico. De hecho, un dato muy interesante es que ella participó en la famosa, en el famoso proyecto de Nelly Gloria Campobello, Mm, el ballet 30-30, ¿no? ya, Elena bailó, fue alumna de Nelly Gloria Campobello, otras 2 grandes figuras de la claro, literatura mexicana. efectivamente. Bueno, Nelly Campobello. Bueno, entonces, al regresar, todos esos proyectos de Elena se quedan truncos. O sea, Octavio Paz ya no le permite que ella regrese a continuar con sus estudios y para Octavio Paz el teatro era la farándula, era la mala vida, Cuánta contradicción igual por que el ahí. cine, igual que todo lo que Elena, tuviera interés en Efectivamente. continuar desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a decir que desde el 37 en que se casan hasta 1957, que es cuando el matrimonio comienza ya a disolverse, Elena queda, reducida a la esfera privada, ¿no? Ujú. Pero eso no impidió jamás que Elena dejara de escribir. Elena escribió siempre, ¿no? Ahora, en qué momento tenemos el primer registro del recuento de las memorias de España? Es en un diario. Hay un diario de Elena Garro en donde ella vivía con Octavio Paz y su hija Elenita en París, en la segunda mitad de los años 40. Octavio Paz, recibe un puesto como tercer secretario en la Embajada de México en París, y ahí se establece el matrimonio, ¿no?, con su hijita. Ujú. Y Elena lleva un diario, que ese diario es tan importante, porque en ese diario, tenemos el registro también de testimonios sobre Mariana. Y O sea, otro otra novelón novela que de también acaba de publicar Bamba, Bamba, justo, ¿no? justo. Exacto. Y también hay registro de las memorias de España. Elena recuerda esa visita y de pronto está hablando de lo que ella está viviendo en París en ese momento, con los intelectuales que llegan al departamento de París, etcétera, y de repente se acuerda de eventos que ella vivió en Valencia, en Madrid, en Barcelona, del 37, y lo registra, ¿no? Ujú. Entonces, es el primer registro que tenemos de ese De recuerdo, ese ¿no? De esa recuerdo, claro, de experiencia. la vivencia. Ajá. Y de ahí no hay otro registro hasta 1978, que es precisamente cuando Elena Garro está viviendo aquí en Madrid, Efectivamente. después de la leyenda negra que creó el gobierno mexicano para eliminarla de la vida política, social y cultural mexicana por su activismo, ¿no? Porque Elena fue una activista en defensa de los campesinos despojados de sus tierras, se involucró en el movimiento de Carlos Alberto Madrazo Becerra en busca de democracia bajo la férula del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en fin. Entonces, al quedar ella eliminada de la vida cultural política mexicana, va a padecer el exilio, y después de vivir del 68 al 72, ella vivió en la Ciudad de México, a Eso. salto de mata, es decir, Perseguida, perseguida, acosada. acosada por la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta del gobierno, ¿no? Claro. Y finalmente en el 72 ella, siente una amenaza de muerte y decide dejar la Ciudad de México, se va a Nueva York. En Nueva York vive del 72 al 74. Pide asilo político en Estados Unidos, no se lo No dan, se lo dan. se lo niegan. Ya. Entonces, decide ir a España, ¿no? Venir a España. Y llega aquí a España en mayo del 74. Yo les mencionaba, viviendo muy mal, ¿no? Dependían ellas prácticamente de una mesada Ujú. que les daba Octavio Paz, pero que cuando Octavio Paz, consideraba que no se estaban portando bien, Portando bien, que no entonces las la recortaba. obedecía, Sí, ajá, estaban en una precariedad absoluta. entonces les suspendía la mesada, ¿no? Bueno, y además, pero Elena Garro no podía conseguir trabajo, no le daban trabajo, estaba completamente desacreditada, ¿no? Y aunque ella, pedía trabajo como de traductora,
de guionista, porque ella la conocía, la intelectualidad madrileña la conocía, ¿no? Pero Sabía también quién pero era, también conocían a Octavio. desafortunadamente a su exmarido. Así es, así es. Madre mía, cuánto daño puede hacer ahí una pareja, ¿eh? Es que Bueno, es un tema. Elena Garro dijo: "Solo necesitas tener un enemigo en la vida, y el Claro, mío es Octavio Paz", claro. lo dijo en una carta, en una parte de su correspondencia. Bueno, entonces, ¿ahí qué sucede? Que afortunadamente, en 1978, Enrique Tierno Galván, Ujú. gracias a él, Elena Garro comienza a publicar, aquí sus memorias. Como no podía hablar de México, nada relacionado con México, nada relacionado con el 68 ni lo que había sucedido, pues ella dice: "Pues voy a escribir mis memorias de España, voy a hablar de lo que viví aquí, de aquella aventura de mexicanos en la E guerra civil", ¿no? efectivamente. Y ahí comienza a publicar, estas memorias. La primera entrega fue en Informaciones, un periódico, ¿no?, madrileño, en noviembre del 78, Ujú. y curiosamente, una semana después, ese mismo fragmento se publicó en la revista Litoral, porque Litoral había hecho un número, dedicado a Luis Cernuda. Mm, Entonces, le pidieron ese segmento claro. y curiosamente se publica en Litoral un poema de Octavio Paz dedicado a Luis Cernuda, titulado Luis Cernuda, y enseguida del poema de Octavio Paz aparece el El fragmento de fragmento Elena de Elena. en Informaciones. Madre mía. Sí, sí. Y bueno, ahora, esto causó un gran malestar, la publicación de Informaciones, porque lo que sucedió fue que en Informaciones para ilustrar el segmento de Elena, pusieron una fotografía de Octavio Paz. No me lo puedo creer. La portada de Octavio Paz, de Pasado en Claro y otros poemas sobre España, que le había publicado Manuel Altolaguirre en el 37. Entonces, Elena Garro era un hombre así pequeñito y ella no aparecía en ningún momento en las ilustraciones, ¿no? Era la foto de Octavio Paz y el libro de Octavio Paz. Sí, o sea, Y el título era Con Octavio Paz en el Frente de Escritores Antifascistas, me ¿no? parece una locura. Claro. Tanto tiempo después, pero a la vez todo tan reciente todavía. O sea, Sí, todo ahí insistiendo, ¿no? Insistiendo en la desacreditación. y en negando su existencia de Claro, alguna manera, ¿no? claro. Bueno, entonces, bueno, Litoral, Ujú, ya no utilizó el título, ya no mencionó en el título el nombre de Octavio Paz. ujú. Y, en enero del 79 apareció la segunda entrega de las memorias en la revista Nueva Estafeta. Y esa entrega es muy bella, porque ahí Elena incluyó una bellísima semblanza dedicada a Luis Cernuda. Sí, Luis Cernuda en México, de claro, cuando él, de cuando él estaba exiliado estaba ya allá. exiliado en México, que llega aproximadamente, creo que por el 52, Ujú. ¿no? Principios de los 50, que no se incluyó en las memorias de España. Y ahí lo que sí no tengo el mayor indicio es si fue Elena la que decidió no incluir ese segmento Ujú. dedicado a Luis Cernuda, si fue la editorial la que quizás la eliminó, porque ese segmento tiene lugar en México, ¿no? En la ciudad Claro, en Cuernavaca, eso es. donde estaba Luis Cernuda. Pero yo, como andaba investigando todo esto, obviamente llegué a esas fuentes y todas estas publicaciones periodísticas las recopilé en ese libro, en El asesinato de Elena Garro. Claro, Entonces, ahí publico todos estos segmentos desde el periodismo, ¿no? Su eso es. publicación Claro. desde el punto de vista periodístico. Y la última entrega se dio en abril del 79, con el título A mí me ha ocurrido todo al revés, ¿no? Brillante, Brillante título. brillante, vamos. Y ahí, esta se publicó en Cuadernos Hispanoamericanos, Ya, ¿no? Que ahí Elena habla, bastante, describe todos los problemas con Octavio Paz, el matrimonio, el divorcio, etcétera, y luego entra otra vez, vuelve a las memorias a de las España memorias. de 1937, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahí? Esas memorias,
llaman mucho la atención de los escritores mexicanos. Claro. A Gustavo Sainz, que en aquel momento trabajaba como periodista, tenía muchos contactos en los medios periodísticos mexicanos, le pidió a Elena Garro publicar el segmento de informaciones en la Ciudad de México. Ujú. Y de hecho, Gustavo Sainz lo publicó en 1981, ese segmento en el Ya, periódico El Universal. Y esto fue despertando el interés en México, ¿no? Por esas memorias de Elena Garro. Y en 1986, Emilio Carballido, un dramaturgo mexicano muy amigo de Elena Garro, le escribió a Elena y le dijo: "Mándame tus memorias de España 1937. Esto es solamente un segmento, sé que has publicado otros más. Escríbelo, fórmalo, hazlo, conviértelo en un libro y yo busco que te lo publiquemos en México". ya. Ya en el 86. En 1986 Elena Garro ya está en París. Elena dejó el exilio en Madrid Ujú, y se fue a París en 1981. Entonces, Elena se entusiasma ujú, porque para esto se había roto el silencio en torno a ella. En 1980, Joaquín Mortiz publica Andamos huyendo Lola, ujú. que les súper recomiendo esos relatos en donde ella narra sus experiencias en el exilio aquí en Madrid. Madre mía. Y se rompe el silencio, Joaquín Mortiz en México publica Andamos huyendo Lola, publica Testimonios sobre Mariana, gana el premio Grijalvo. Empieza ahí, de alguna manera la gente le empieza a ayudar a visibilizar, ¿no? O sea, lo que tanto tiempo estuvo bajo tierra. Exactamente, exactamente, pero gracias a Emilio Carballido, ¿no? Claro, Que Emilio Carballido no le tenía miedo a Octavio Paz. Elena Garro le tenía un gran miedo a Octavio Paz, claro, porque, pues, infligía represalias, ¿no? totalmente. No, Ujú. y ha pasado todo este tiempo, o sea, porque esto es en el 78. Bueno, entonces, después de que se publica Mariana, se publica Reencuentro de personajes, La casa junto al río, que es una novela que tiene lugar aquí también, en España, Ujú, en la zona de Asturias. sí, Y en fin, entonces Elena de pronto recobra esa gran confianza en sí misma porque se le está publicando en México y Emilio Carballido le dice: "Mándame las memorias, hazlas en formato de libro y acá buscamos quién te las publique". Pues Elena se entusiasmó, lo hizo y de hecho hubo la posibilidad de hacer un contrato con Océano. La editorial Océano se interesó mucho en el 86 para publicar, las memorias. Pero al mismo tiempo, no sé exactamente ahí qué sucedió, ujú, que Emilio Carballido, al mismo tiempo que está trabajando con Océano para publicar las memorias en México, Emilio Carballido le manda el manuscrito a Carmen Balcells, ujú. ¿no? En Barcelona para ver si ella también puede, pues, buscar algún editorial en España. Quizás no estaba muy amarrada la publicación en Océano, ¿no? Y Carmen Balcells recibe el manuscrito y le dice: "Bueno, Elena, me parece magnífico, vamos a ver qué podemos hacer, pero tengo entendido que también ustedes allá en México están buscando Están editor. buscando, claro. Sí, entonces, ¿qué pasa aquí?", ¿no? Ujú. Y Elena le dice: "No, si tú encuentras editor, adelante, Más yo adelante. encantada", porque Océano, le había ofrecido $200, ¿no? Para las memorias de España, y Elena sí se sintió mal, se Ya, sintió que eso era un insulto, pues un ¿no? poco sí, la verdad. Sí, y era una en esto es estos datos los he recabado en la correspondencia de Elena, ¿no? Okey. Y bueno, entonces, le dice a Carmen Balcells: "Adelante, si hay alguien que se interese en España, adelante". Pero, entonces Elena le dice a Carmen Balcells: "Lo único que te pido, Carmen, es que en ningún momento en la portada del libro vayan a mencionar el nombre de Octavio Paz. ¿Y Por qué favor". pasó? ¿Y qué pasó? No, entonces Carmen Balcells le dice: "No, no, yo entiendo, no te preocupes, no, todo tranquilo". Bueno, y Em, en enero del siguiente año, en enero Sí. del 87, ya está todo, parece que va a funcionar, parece que Carmen Balcells está interesada. Están las 2 posibilidades, está Carmen Balcells buscando editor,
Océano, que le han mandado a Elena $500 porque se quejó y bueno, le Un subieron poquito. un poquito más, le dieron $500. Ya había recibido ella el cheque de Ya. parte de Océano, pero, hacia principios de febrero, mediados de febrero de ese año, del 87, Elena Garro le manda una carta a una amiga suya, Ninfa Santos, Ujú. y le dice: "Ninfa, ¿te acuerdas que te dije que ya estaban por publicarse mis memorias de España en 1937? Pues lo tuve que retirar". Pues, ¿qué pasó, no? Yo estoy leyendo la carta, aquí Elena está narrando todo esto en la carta, y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué sucedió? Pues resulta que Elena Paz, su hija, le habló a Octavio Paz, a su padre, y le dijo que, pues, seguro necesitaba dinero, qué sé yo, y Octavio Paz le dijo: "Pero ustedes gastan mucho dinero, nunca tienen suficiente, a tu madre le están pagando ahorita muchísimo dinero", claro, por todas esas novelas que les he mencionado que se habían publicado, ¿no? Claro. Y le están pagando mucho dinero, no necesitan más. Y le dice Elenita a su padre: "No, papá, si vieras que le están pagando muy mal. Por las memorias de España le ofrecieron, 200 entre 200 y ahora que llegó el cheque de $500 nada más". "¿Cómo? Dile a esa infame", mira, me aprendí las frases, ¿eh? Le dijo: Imagínate. "Dile a esa infame que si publica esas memorias, la voy a demandar". Esto me viene perfecto porque yo le llevo diciendo a Patricia que le voy a contar una anécdota libresca, que me pasó hace exactamente 3 semanas. O sea, yo hace 3 semanas todavía no sabía que íbamos a tener este encuentro, por eso me parece todo casi predestinado, ¿no? Porque hace 3 semanas, Patricia, en la librería estoy atendiendo, hay gente, está entrando la clientela común, de hecho, este cliente es un cliente recurrente, y yo creo que nunca se había fijado que en una de las mesas siempre tenemos 3 ejemplares de Los recuerdos del porvenir. Sí, Siempre. Es siempre, algo religioso. sí, Siempre está ahí porque mi compañero y yo nos dimos cuenta que nuestra madre era Elena Garro cuando encontramos que Los recuerdos del porvenir era nuestro nexo común y se ha quedado para siempre sí. instaurado esto, ¿no? Entonces empezamos a hablar, voltea a la mesa, está viendo un poco lo que hay y ve los recuerdos y me dice: "Esta es una miserable, ¿por qué la tienes en la mesa?". Y Entonces a mí, bueno, yo me encendí, o sea, no te sé explicar, yo me encendí y eso me dejó pensando y llevo pensando en esto todo el día ahora para este encuentro, ¿no? Que tenemos que empezar a cerrar un poco. sí, Em, Todo esto estaba pasando el 70, el 80, estamos en 2025. sí, Y aunque ya se empieza aquí, bueno, aquí en España se está haciendo la labor con Bamba, en México se está haciendo sí. la labor contigo, con más gente. Yo a Elena no la conocí hasta hace 4 años en una clase de literatura en Pamplona. Yo antes no sabía absolutamente nada de ella, de su marido, desde luego, porque algo que te inculcan en el colegio es una vez cada año un poema suyo, pero no se hablaba de ella, y yo me sentí muy culpable de no saber, siendo yo mexicana también, ¿no? Y me di cuenta que la culpable no era yo, No, que quizá todavía persiste esta leyenda, ¿tú qué opinas de esto? Porque sí, me parece que ha pasado ya tanto tiempo y se está haciendo una labor poderosa, pero aún así tenemos todavía este tipo de comentarios. sí, sí, totalmente, esto se sigue dando, es el pan de cada día. En México, cada vez que publico un libro o un artículo en torno a Elena Garro, inmediatamente empiezan este tipo de comentarios. De Elena, la traidora, la Qué soplona, la fuerte. culpable de la masacre de Tlatelolco, casi, casi la acusan de haber creado ella la masacre de Tlatelolco, la que casi, casi disparó sobre los estudiantes, Qué toda una fuerte. serie de absurdos, ¿no? Totalmente, persiste esa leyenda, todavía está muy vigente, muy presente y no solamente en las generaciones, digamos, de hace 30, 40 años, ¿no? En los jóvenes también, porque no leen, es que no leen.
se dejan llevar por lo que está establecido por el canon, por la historia oficial, ¿no? Lo del canon es fundamental, ¿no? Porque es verdad que los jóvenes están dedicándose a leer esto porque hay un montón leer, leen, simplemente no el canon es tan estrecho Sí. que esa es precisamente la pregunta con la que quiero terminar, que es, ¿tú qué le recomendarías de lecturas y demás a una persona que no puede salir de ese canon, que piensa que eso es lo último por leer, que no hay más allá, que Octavio Paz tiene razón? ¿Tú qué cosas le recomendarías a una persona así de lecturas? Bueno, en el caso de Elena Garro, definitivamente, yo creo que tú ya has mencionado la novela más emblemática de Elena, Los recuerdos del porvenir. Pero si ese lector o esa lectora, em, es decir, no quiere entrarle a una obra de mayor, pues, de una dimensión mayor y sobre todo con un contexto histórico tan minucioso, ¿no? Ujú, Tan profundo, pues pueden entrarle por los cuentos, ¿no? Por la Semana de Colores. Pueden también llegar a su teatro. Yo sé que el totalmente. teatro es más difícil de leer porque queremos, bueno, el teatro está escrito para verlo en Para escena, pero luego pero leerlo es muy chulo pero también, también y el de sí. Elena es sumamente entretenido. Y el teatro de Elena tiene un teatro tiene muchas obras de teatro en un acto, ¿no? Son obritas muy breves, Mm, muy significativas, en donde también trata el problema de la injusticia social, de la condición de la mujer, em, de la corrupción política, etcétera, ¿no? O sea, todas las temáticas de Elena están en el teatro. Entonces, hay que leerla. Es que yo, mira, a mí me llegan muchos comentarios de personas que me dicen, y personas cultas, personas leídas, no estoy hablando de un joven de 16, 18, 20 años que apenas comienza a claro incursionar que en la empieza a lectura. leer y le empieza a gustar y Sí. demás, No, me llegan personas y que me comentan que tienen 50, 60 años, como mi cliente. que me Mm, dicen, yo era absolutamente un lector devoto de Octavio Paz. Me conozco toda la obra de Octavio Paz de la A a la Z, pero por una razón o por otra, de pronto llegan a leer algo de Elena Garro, ¿no? Un poema, un cuento, el comienzo de Los recuerdos del porvenir, y completamente les cambia toda su percepción sobre Elena Garro. totalmente. Y es que hay que leerla. Es decir, cuando yo estaba trabajando a Elena Garro, era lo mismo. A finales de los 80 yo escribí mi tesis doctoral Ujú, sobre testimonios sobre Mariana. Y mis compañeros, incluso algunos de mis profesores, me decían, ¿por qué trabajas a Elena Garro? Si qué esa fuerte. escritora es la culpable de la masacre de Tlatelolco. Y yo decía, una escritora que critica tan acerbamente la traición a la Revolución Mexicana no puede ser una traidora. Aquí Efectivamente, hay gato encerrado, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo descubrir, cómo llegar a esa verdad? Leyendo, leyendo, efectivamente. si no, pues eres un borrego, ¿no? Sí, como decimos, ¿no? O sea, que solo sigues lo que te cuentan, y por eso creo que es Exacto. tan importante tu labor, Patricia, que tú te alzaste en un momento en el que nadie se acercaba a la figura de Elena, que has cerrado toda esta vida, que sigues investigando todavía. Sí. Yo te agradezco muchísimo y te agradezco que me hayas permitido esta conversación que seguro que todo el mundo ha disfrutado tanto como yo. Y con esto, bueno, terminamos por hoy. Se han quedado un millón de cosas, pero muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos y a todas, público conocedor. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Muchas gracias.